Hola, mi nombre es Nicolás Grandi, soy doctor en física, trabajo en CONICET y en la Universidad Nacional de La Plata en áreas de física teórica. Soy además miembro de la especie animal más curiosa y exploradora que ha dado nuestro planeta, una especie cuya historia fue impulsada por la irrefrenable necesidad de saber qué hay más allá. Los invito a acompañarme a recorrer algunas de tales escenas de descubrimiento que llenan nuestro pasado y serán parte de nuestro futuro. La Tierra. Nuestro planeta se formó hace 4.500 millones de años a partir de una nube de polvo y gas que rodeaba a un joven Sol. No estaba ni demasiado cerca ni demasiado lejos del Sol, por lo que al enfriarse la mayor parte del agua pasó al estado líquido, formando océanos que cubrieron casi todo el planeta. En estos océanos apareció casi inmediatamente el fenómeno de la vida. Durante los siguientes 3.400 millones de años, la vida fue exclusivamente unicelular, sencilla, formada por bacterias y algas, hasta que hace unos 600 millones de años aparecieron las plantas y los animales, muy diferentes pero a la vez muy similares a los que conocemos hoy. La Tierra tiene una compañera, la Luna, cuya gravedad atrae al agua de los océanos, causando las mareas. Cada día, al retirarse la marea, plantas y animales marinos eran dejados sobre las playas. Algunos comenzaron a adaptarse al nuevo ambiente y en unos 100 millones de años ya habían poblado los continentes. Durante los siguientes eones, diversos cataclismos aniquilaron casi completamente la vida sobre la Tierra. Al menos 5 veces, volcanes, glaciares, meteoritos y otras calamidades extinguieron hasta el 90% de las especies vivas. Pero cada vez la vida se recuperó, volviendo a llenar el planeta. El último episodio consistió en el meteorito que extinguió a los dinosaurios y a casi todos los animales de más de 100 kilogramos de peso. Solo sobrevivieron los animales pequeños, entre ellos los mamíferos. Estos evolucionaron y llenaron la Tierra, ocupando todos los espacios que habían sido liberados al desaparecer los dinosaurios. Tomaron miles de formas, desde los pequeños ratones hasta las gigantescas ballenas. Y hace 200.000 años, en África, surgió la especie humana. En menos de 100.000 años, el Homo sapiens pobló todo el continente africano, ocupando rápidamente los sitios que antes habían sido poblados por sus antecesores. Luego, impulsado por una irrefrenable necesidad de explorar, cruzó la península de Sinaí hacia Palestina. En los siguientes 100.000 años, los humanos poblaron el sur de Asia, incluyendo la península arábiga, la Mesopotamia, la India y China. Hace unos 40.000 años, notaron que las canoas que habían inventado para cruzar pequeños ríos podían usarse también para atravesar estrechos marítimos. Así llegaron a Europa a través del Bósforo y rodeando al Mar Negro. Más o menos a la vez, en el otro extremo del continente, hacían el mismo descubrimiento. Así, aprovechando al máximo los puentes de tierra y las aguas tranquilas, poblaron Indonesia, Nueva Guinea y Australia, llegando hace unos 3.500 años a Samoa, hace unos 1.500 años a Nueva Zelanda y a Hawái, y hace un poco más de 1.000 años a la isla de Pascua. Lo interesante es que entre el poblamiento de Australia y el del resto de la Polinesia transcurrieron al menos 35.000 años. La razón por la que se tardó tanto tiempo es que navegar sin perderse en dirección este-oeste es mucho más difícil que hacerlo en dirección norte-sur. Los polinesios desarrollaron una compleja tradición oral formada por leyendas y canciones, conteniendo el conocimiento de las corrientes marinas, de los vientos, de las estrellas, de las aves y de los peces de cada región, para poder cruzar el Pacífico en canoas, recorriendo tramos de varios miles de kilómetros cada vez. Se discute qué tan al este llegaron los polinesios y si fueron capaces de llegar a América. Lo que sí se sabe es que hace unos 15.000 años y a través del estrecho de Bering y de las islas Aleutianas, los humanos de Siberia cruzaron hacia América del Norte. Desde allí poblaron todo el continente, llegando a Tierra del Fuego hace unos 6.000 años. Por otro lado,
En el Atlántico se hizo evidente la misma dificultad para navegar sin perderse en dirección este-oeste. La ausencia de islas en ese océano hizo que los primeros navegantes exitosos fueran los vikingos, que pudieron llegar a Islandia y probablemente a Groenlandia recién hace unos 800 años. Más tarde los españoles pudieron alcanzar América hace apenas 500 años. ¿Por qué es tan difícil ubicarse en el mar? Para conocer la latitud, es decir, qué tan lejos estamos del Ecuador, alcanza con notar lo siguiente. Si estamos en el Ecuador, al mediodía el sol estará exactamente sobre nuestras cabezas. Si nos movemos hacia el norte o hacia el sur, el sol del mediodía estará cada vez más bajo, cuanto más nos alejemos. Apuntando entonces con una mano al horizonte y con la otra al sol y midiendo el ángulo resultante entre los brazos, podemos tener una idea aproximada de la latitud. Esto nos permite navegar sin perdernos en dirección norte-sur. Sin embargo, conocer la longitud, es decir, qué tan al este o al oeste nos encontramos de nuestro puerto de origen, es mucho más difícil. Jonathan Swift escribió Los viajes de Gulliver en 1726. En esa historia, Gulliver viaja a tierras lejanas, visitando entre otras la isla de Lilliput, donde los pobladores son minúsculos, el país de Brobdingnag, cuyos ciudadanos son gigantes, la tierra de Huimmuns, gobernada por caballos, y la isla voladora de Laputa. Cuando recorre el país conocido como Luggnagg, se entera de que allí nacen cada tanto personas especiales, distinguidas por una marca de nacimiento en su piel que determina que serán inmortales. Embriagado por la idea, Gulliver fantasea con las cosas que podría ver si fuera inmortal. Añádase a esto los placeres de las varias revoluciones de estados e imperios, los cambios del mundo inferior y superior, las antiguas ciudades en ruinas y pueblos oscuros convertidas en sedes de reyes, famosos ríos reducidos a someros arroyos, el océano dejar unas playas en seco e invadir otras, el descubrimiento de muchos países todavía desconocidos, infestar la barbarie, las más refinadas naciones y civilizarse las más bárbaras. Vería yo entonces el descubrimiento de la longitud, del movimiento perpetuo, de la medicina universal y muchos más grandes inventos, llegados a la más acabada perfección. Lo que los habitantes de Luggnagg no le habían dicho al pobre Gulliver es que la inmortalidad no venía acompañada de la eterna juventud, y que luego del primer siglo de vejez causa parálisis, ceguera y una pérdida tan grande de memoria que, llegado al final de una oración, el inmortal ya no recuerda la primera palabra. Pero ¿por qué Gulliver ponía a la longitud como un problema tan difícil, comparable al movimiento perpetuo y a la medicina universal? Dado que el sol sale por el este, saldrá más temprano en las regiones más orientales, es decir, las que están más hacia el este, y más tarde en las regiones más occidentales, o sea, las que están más hacia el oeste. Por lo tanto, podemos saber la longitud comparando qué hora es en el lugar donde está nuestro barco con la hora en el puerto de origen en ese mismo momento. Conocer la hora en el lugar donde está nuestro barco es relativamente fácil. Basta con mirar qué tan cerca está el sol de su punto más alto en el cielo. Sin embargo, ¿cómo podríamos hacer para saber qué hora es en ese mismo momento en el puerto de origen? Necesitaríamos haber traído con nosotros un reloj sincronizado con la hora de aquel lugar. El problema es que hasta el siglo XIX solo existían relojes de péndulo, y resulta imposible mantener un reloj de péndulo sincronizado durante meses en un barco que se bambolea sobre las olas. Cuando Galileo Galilei descubrió los satélites de Júpiter, vio que se ocultaban detrás del planeta a intervalos regulares. Maravillado, imaginó que había descubierto un reloj en el cielo que se mantendría siempre sincronizado sin importar desde dónde se lo estuviera mirando. De este modo, sabiendo la hora de ocultación en el puerto de origen y comparándola con la hora del mismo evento en el barco, se podría determinar la longitud. Desafortunadamente, los satélites de Júpiter solo se ven utilizando un telescopio, y es muy difícil mantener un telescopio bien apuntado en un barco que se balancea sobre las olas. En la era de la expansión europea, la cuestión de la longitud se transformó en un problema tan importante
que las coronas de los grandes imperios ofrecían cuantiosas recompensas para quien descubriera una solución. En 1755, el astrónomo Tobias Mayer obtuvo la recompensa de la corona inglesa, perfeccionando un método a partir de ideas que había propuesto un siglo antes Edmund Halley, el mismo que descubrió el cometa que hoy lleva su nombre. Mayer utilizó otro evento regular que tiene lugar en el cielo, que es la aproximación de la Luna a las diferentes estrellas. Midiendo qué tan cerca está la Luna de un conjunto de estrellas brillantes, se puede conocer con precisión razonable la hora en el puerto de origen y así determinar la longitud. Apenas 2 siglos después, con la capacidad de cruzar los océanos ya en nuestras manos, la Tierra nos empezó a quedar chica. Siendo como somos una especie naturalmente exploradora, empezamos a buscar nuevas fronteras. Nos preguntamos entonces si seríamos capaces de salir del planeta para conquistar el espacio. El 4 de octubre de 1957, la entonces Unión Soviética puso en órbita el primer satélite artificial, conocido como Sputnik 1. Estuvo 92 días en órbita, probando que era posible poner un objeto en el espacio y lograr que permaneciera allí. El 3 de noviembre de 1957, la Unión Soviética puso en órbita el satélite Sputnik 2. A bordo viajaba la heroica perrita Laika, que fue el primer ser vivo en abandonar el planeta y probó que se podía sobrevivir al lanzamiento y a la ingravidez de la órbita. Menos de 4 años después, el 12 de abril de 1961, el astronauta soviético Yuri Gagarin realizó a bordo de la nave Vostok 1 una órbita completa alrededor de la Tierra, convirtiéndose en el primer ser humano en dejar nuestro planeta. Gagarin comentó: al orbitar la Tierra, en la nave espacial, vi lo hermoso que es nuestro planeta. Debemos preservar y aumentar esta belleza, no destruirla. También contó que al aterrizar en Siberia, los primeros en llegar al lugar fueron una abuela y su nieta. ¿Vienes del espacio?, preguntó la anciana. Ciertamente sí, pero no se alarme, soy ruso. El 18 de marzo de 1965, el cosmonauta ruso Alexei Leonov realizó la primera caminata espacial, es decir, salió con su traje espacial fuera de la cápsula. Leonov ha dejado muchísimos textos hermosos sobre su experiencia, como por ejemplo: la Tierra era pequeña, azul claro y tan conmovedoramente sola. Nuestro hogar debe ser defendido como una reliquia sagrada. También dijo: lo que más me llamó la atención fue el silencio. Era un silencio enorme, diferente a todos los que he encontrado en la Tierra, tan vasto y profundo que empecé a oír mi propio cuerpo, mi corazón latiendo, mis vasos sanguíneos pulsando, incluso el crujido de mis músculos moviéndose unos sobre otros parecía audible. Menos de 4 años después, el 1 de julio de 1969, la especie humana ponía por primera vez un pie en otro mundo. El estadounidense Neil Armstrong decía: un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. La entonces llamada carrera espacial fue una demostración de lo que pueden lograr la ciencia y la tecnología cuando reciben el apoyo necesario. La humanidad pasó de colocar un primer satélite en órbita a alcanzar la Luna en un brevísimo lapso de tiempo, apenas 12 años. Problemas que se creían imposibles fueron resueltos, tecnologías inimaginables fueron desarrolladas y todavía hoy resultan provechosas. De este modo, la Luna, que arrojó a los primeros animales marinos sobre las playas y les enseñó a poblar la Tierra, la misma que nos ayudó a cruzar los océanos y conquistar todo el planeta, se transformó en nuestro primer puerto fuera de él. ¿Podremos poblar la Luna? Ciertamente no es un problema fácil. Antes que nada, la Luna no tiene atmósfera, así que deberíamos vivir en lugares cerrados llamados hábitats. Los hábitats deberían tener una zona iluminada por la luz del sol donde cultivar nuestros alimentos, ya que se sospecha que en la Luna hay agua suficiente para hacerlo. En cuanto a los asentamientos humanos, hay un problema adicional. El Sol emite cada segundo una enorme cantidad de partículas que constituyen el llamado viento solar. Estas partículas no nos afectan en la Tierra, porque son desviadas por el campo magnético hacia los polos, donde son absorbidas por la atmósfera, dando lugar a las auroras boreales. En la Luna, en cambio, no hay campo magnético ni atmósfera protectora, por lo que la radiación solar
llega directamente hacia el suelo. Si bien no es peligrosa para los astronautas, que solo pasan unas horas allí, si nos sometiéramos a ella durante toda una vida, aumentaría considerablemente el riesgo de contraer cáncer. Para evitar esto, los hábitats lunares deberían tener su sector habitable a nivel subterráneo, de modo que la roca detenga la radiación. Pero ¿por qué poblar la Luna? ¿Por qué no quedarnos en la Tierra con oxígeno y agua y sin radiación? Ciertamente en la Luna hay materiales y espacio vital, pero también los hay en la Tierra. La principal característica que hace ventajosa a la Luna es su baja gravedad. En la superficie lunar, el peso de cualquier objeto se ve reducido a un sexto de su peso en la Tierra. Esto hace que sea muy fácil poner objetos en órbita. De hecho, ni siquiera se requieren cohetes. En la Luna podemos usar catapultas electromagnéticas para lanzar objetos en órbita. Tal dispositivo es básicamente una vía en forma de rampa, por la que corre un vagón impulsado por un motor eléctrico. Al llegar al final de la rampa con la suficiente velocidad, el vagón entra en órbita sin necesidad de propulsión adicional. Podemos, literalmente, disparar un tren al espacio. Esto nos permitiría poner muy fácilmente en órbita materiales y herramientas, y también obreros y robots. Con ellos se podrían construir satélites y naves espaciales para explorar el resto del sistema solar. ¿Y qué tipo de naves necesitaríamos construir? Al principio podríamos usar cohetes químicos, que son los que conocemos y hemos usado hasta el presente. Estos cohetes queman un combustible para producir oxígeno. Dado que para quemar algo necesitamos oxígeno, y en el espacio no lo hay, además de llevar un tanque de combustible, estas naves deben llevar un tanque adicional de oxígeno líquido. Este peso extra las hace particularmente pesadas e ineficientes. Una alternativa a los cohetes químicos es la propulsión iónica. En estos aparatos se ionizan los átomos del combustible para que puedan ser acelerados por un campo eléctrico a velocidades muy altas. Al ser expulsados, producen propulsión. De este modo, se ahorra la carga adicional del tanque de oxígeno y la nave se vuelve mucho más liviana. Esta tecnología ya se utiliza con éxito en varios satélites y sondas exploradoras. Finalmente, otra opción es la vela solar. Aprovechando el hecho de que el Sol nos bombardea constantemente con luz y partículas, podríamos usarlas para propulsarnos por medio de una vela. Esta vela debería ser enorme, tal vez de varios kilómetros cuadrados de superficie, pero espacio es lo que sobra en el espacio. Esta tecnología está aún en etapa experimental, con algunas pruebas piloto en órbita terrestre. Ahora bien, ¿a dónde nos llevarían estas naves? Por supuesto, el primer objetivo es Marte, el planeta rojo. Desde las historias de H.G. Wells y de Ray Bradbury, hasta las películas de Arnold Schwarzenegger, Marte llama a la curiosidad humana y estimula nuestro espíritu explorador. Está más alejado del Sol que la Tierra, por lo que es bastante más frío, con una temperatura promedio de 60 grados bajo cero, lo que hace que el invierno ruso parezca una primavera. Sin embargo, en verano y en la zona ecuatorial, pueden existir temperaturas de hasta 20 grados centígrados. Hay agua en abundancia congelada en los polos, por lo que imaginamos que podríamos usarla para regar nuestros cultivos. Marte tiene una atmósfera de dióxido de carbono con una presión muy baja. Esto nos obligaría a usar trajes espaciales en su superficie y a vivir en hábitats. Sin embargo, Marte no tiene campo magnético y su atmósfera es muy tenue, por lo que al igual que en la Luna existe el problema de la radiación solar. De nuevo, los hábitats marcianos deberían ser subterráneos, por ejemplo, excavados en la pared de un cráter como el que se ve en esta pintura. De esta manera, las personas estarían protegidas de la radiación, mientras que los cultivos podrían recibir la luz necesaria. Incluso, podríamos plantearnos techar todo un cráter, como si fuera un gigantesco estadio, para utilizarlo como tierra de cultivo. El techo se sostendría desde dentro, inflado como un globo,
aprovechando la baja gravedad y la poca presión atmosférica. Para protegernos de la radiación, podríamos vivir en cavernas excavadas en la pared del cráter. Sin embargo, hay algo más que podríamos hacer con Marte. Podríamos aplicar la idea conocida como terraformación. La terraformación es un proceso de ingeniería de escala planetaria, que consiste en transformar a Marte entero en un lugar habitable como la Tierra, con una atmósfera respirable y con mares, bosques y valles fértiles. La terraformación aprovecha el proceso conocido como ecopoiesis, en el cual los seres vivos modifican el ambiente para crear las condiciones que les permiten sobrevivir. Podríamos comenzar sembrando Marte con líquenes genéticamente modificados, para que a través de la fotosíntesis liberen oxígeno a la atmósfera y la vayan volviendo progresivamente más respirable. A la vez, podríamos calentar el planeta mediante varios métodos. Por ejemplo, podríamos situar en órbita un sistema de espejos para desviar más luz solar hacia Marte. También podríamos abrir gigantescos agujeros en el suelo para llegar al interior caliente del planeta y permitir que ese calor se transfiera a la atmósfera. Esto vaporizaría el dióxido de carbono congelado en los polos, haciendo de este modo que la atmósfera se vuelva más densa, que detenga la radiación solar y que retenga más calor. Además, fundiría el agua, aumentando la humedad, lo que nos permitiría dar el siguiente paso. Una vez que haya suficiente agua líquida, podemos hacer crecer plantas y cultivos, primero en espacios techados y presurizados y luego en espacios abiertos. Marte se iría volviendo verde. Estas plantas transformarían por fotosíntesis más dióxido de carbono en oxígeno y la atmósfera se volvería respirable. Con todo esto, habremos creado otro planeta habitable, donde solo había desierto. ¿Y qué hay de los demás planetas? Bueno, también podríamos visitar Venus. Venus está situado más cerca del Sol que la Tierra. Tiene una atmósfera que está formada casi completamente por dióxido de carbono. Está totalmente cubierto de nubes, por lo que es imposible ver su superficie. Lo que vemos en la foto es una imagen reconstruida a partir de infrarrojos. Cuando las primeras sondas soviéticas visitaron la superficie venusina en los 70s, se encontraron con una imagen dantesca. Venus es una advertencia de lo que puede pasar con el efecto invernadero. Así como en la Tierra el dióxido de carbono causa calentamiento global, en Venus este proceso se descontroló, llevando al planeta a convertirse en un infierno. La temperatura en la superficie es de 400 grados centígrados, más que la temperatura necesaria para fundir el plomo. La presión es de 90 atmósferas, que es la misma presión que existe en el mar a 1 kilómetro de profundidad. Las nubes que cubren el Sol por completo son extremadamente corrosivas, estando formadas por ácido sulfúrico. De nuevo, esta imagen es reconstruida a partir de infrarrojos. El paisaje real es algo más parecido a esto. Por supuesto, las condiciones atmosféricas hacen imposible sobrevivir sobre la superficie, ni siquiera utilizando un traje espacial. Más aún, es muy difícil imaginar un modo de construcción que permita edificar hábitats en estas condiciones. Y además, la enorme presión haría que cualquier nave que tenga que llegar al suelo deba ser muy sólida, para no ser aplastada por la atmósfera, lo que por otro lado la haría demasiado pesada en un planeta que tiene una gravedad comparable a la de la Tierra. En otras palabras, colonizar la superficie es imposible. ¿Significa esto que debamos olvidarnos de Venus? Bueno, tal vez solo significa que debemos ser más creativos. Resulta que hay un nivel de la atmósfera de Venus a 30 kilómetros sobre la superficie, donde la presión es aproximadamente igual a la presión de la atmósfera de la Tierra. La temperatura varía entre 0 y 50 grados centígrados y la luz del Sol llega en abundancia. Más aún, al estar la atmósfera formada por dióxido de carbono, un globo lleno de aire respirable podría flotar por sí mismo en esa región. Esto significa que podríamos construir hábitats en forma de enormes globos, auténticas ciudades flotantes en la atmósfera de Venus. ¿Y qué tal si exploramos un poco más cerca del Sol? El planeta Mercurio está tan cerca del Sol que su temperatura durante el día alcanza los 470 grados centígrados. Pero además, al no tener atmósfera,
se enfría muy rápidamente, así que su temperatura durante la noche llega a los 180 grados bajo cero. En la imagen los colores no son naturales, sino que están realzados para mostrar los diferentes minerales. Mercurio es a la vez un lugar rico en energía y rico en minerales, por lo que parece un sitio muy interesante para explotar. Sin embargo, en estas condiciones resulta imposible vivir en él, ¿o no? Resulta que existen lugares en Mercurio donde nunca llega la luz del sol. Al igual que en la Tierra, cerca de los polos del planeta, el Sol se mantiene durante todo el año muy bajo en el horizonte. Esto hace que en el fondo de algunos cráteres profundos la oscuridad sea permanente. En estos lugares se han descubierto abundantes cantidades de hielo. Podríamos entonces construir nuestros hábitats allí, a la sombra del infierno solar. En ellos podríamos utilizar espejos para iluminar los cultivos con la cantidad necesaria de luz. Hay también otras ideas más especulativas acerca de cómo poblar Mercurio. Por ejemplo, se propone construir una cúpula que se mueva sobre rieles alrededor del planeta, huyendo continuamente del amanecer. Esta ciudad caminante se mantendría todo el tiempo en el terminador, que es la región de penumbra entre el día y la noche. Si bien es una idea interesante, da bastante miedo pensar que una falla técnica que detuviera el movimiento podría resultar en una ciudad abrasada. Y si mejor en cambio nos alejamos del Sol hacia regiones más lejanas que Marte, ¿podríamos llegar allí? Para viajar al sistema solar exterior podríamos utilizar los medios de propulsión antes mencionados, o tal vez alguno más potente. Por ejemplo, una idea es la propulsión a pulsos nucleares. Se trata de una nave espacial con una placa en su parte posterior, sobre la que se hacen estallar bombas nucleares en sucesión. Estos pulsos empujan a la nave hacia adelante, haciéndola acelerar. Si bien especulativa, esta idea utiliza la tecnología muy conocida de bombas nucleares. Una opción alternativa es la propulsión por fusión nuclear. Se trata de fusionar hidrógeno, pero esta vez no en forma de explosiones, sino de manera continua en la tobera de la nave. Si bien entendemos la física involucrada, este método es todavía especulativo y requiere del desarrollo de nueva tecnología. Lo primero que encontramos al viajar hacia el sistema solar exterior, más allá de la órbita de Marte, es el cinturón de asteroides. Los asteroides son pequeños cuerpos rocosos que se desplazan entre las órbitas de Marte y Júpiter. Si bien existen en una cantidad enorme, están muy separados unos de otros, por lo que no tenemos que imaginar un cinturón de asteroides como ese mar de piedras al que nos acostumbraron las películas. El más grande de los asteroides es Ceres, con unos 1000 kilómetros de diámetro, seguido de Vesta y Palas, con unos 500 kilómetros, y Igea, con unos 400. Los demás asteroides son pequeños, de unos pocos kilómetros, a lo sumo unas pocas decenas de kilómetros, y frecuentemente de forma muy irregular. Los asteroides combinan la existencia de materiales en abundancia y la baja gravedad, haciéndolos un lugar ideal para la construcción espacial. Esto hace tentadora la idea de construir hábitats allí. Una opción es ahuecar un asteroide de unos pocos kilómetros, construyendo una enorme caverna en su interior. Luego podemos hacerlo girar para simular una fuerza de gravedad. Esto nos mantendría pegados a las paredes de la caverna, donde podríamos cultivar y vivir. Otra idea es desmontar completamente un asteroide para utilizar su material en la construcción de un hábitat más confortable. Estas enormes ruedas giratorias tendrían un paisaje paradójico, donde el suelo se curvaría hacia arriba para encontrarse con el cielo en un horizonte elevado. La visión sería similar a la que se ve desde el fondo de un valle. Podríamos utilizar los asteroides como puertos intermedios para explorar regiones aún más lejanas del sistema solar. Por ejemplo, el planeta Júpiter es un gigante de gas. Está formado por hidrógeno, helio, metano y otros gases. No tiene una superficie sólida
por lo que no parece un lugar muy atractivo para vivir. Sin embargo, tiene una multitud de satélites, que resultan ser sitios mucho más interesantes. Por ejemplo, el satélite Io. Io está muy cerca de Júpiter, por lo que experimenta lo que se conoce como fuerzas de marea. Su cara más cercana al planeta gigante es atraída más fuertemente que su cara más lejana. Esto deforma ligeramente a Io. Al girar sobre sí mismo, la cara más cercana que experimenta la mayor atracción va cambiando, y así lo hace también la deformación resultante. Este continuo proceso de amasado por las fuerzas de marea calienta y funde el interior del satélite. Los hermosos colores que se ven en la superficie son diferentes formas de azufre, expulsadas desde el interior fundido a través de una gran cantidad de volcanes. Un poco más alejado de Júpiter se encuentra Europa. Está completamente cubierto de hielo, por eso se ve de color blanco. Sin embargo, la presencia de rajaduras y manchas de color rojo nos hace inferir que suceden también cosas mucho más interesantes. En efecto, este satélite también está sometido a las fuerzas de marea que calientan su interior. Por lo tanto, en sus profundidades el hielo se funde, formando un océano subterráneo. Es muy probable que en el fondo de tal océano también existan volcanes similares a los de Io. Estas fumarolas submarinas generarían un ambiente con abundante energía y elementos químicos, similar al de las fosas oceánicas terrestres. Por lo tanto, se piensa que es probable que existan allí formas de vida alienígena. Un poco más alejado de Júpiter, Ganímedes es el satélite más grande del sistema solar. Su superficie está formada por roca y hielo y tiene un núcleo de hierro fundido semejante al de la Tierra. Es probable que tenga también un océano subterráneo similar al de Europa. Este es Calisto, el último de los satélites descubiertos por Galileo. Al estar más alejado de Júpiter, las fuerzas de marea son menores. Se especula que tiene también un océano subterráneo, aunque más delgado que el de sus hermanos mayores. Júpiter tiene más satélites, la mayoría mucho más pequeños que los descriptos. Al presente se conocen un total de 79. En todos ellos podríamos vivir. Deberíamos construir hábitats bajo la superficie, ya que el campo magnético de Júpiter atrapa las partículas del viento solar, causando un poderoso cinturón de radiación. Los hábitats podrían ser iluminados artificialmente con fusión de hidrógeno, que se podría extraer de la atmósfera de Júpiter. ¿Y qué hay más allá de Júpiter? El planeta Saturno es otro gigante gaseoso, comparable a Júpiter, un poco más pequeño pero embellecido con sus célebres anillos. Los anillos están formados por pedazos de hielo de unos pocos centímetros de diámetro. Saturno también tiene una multitud de satélites. Al presente se conocen un total de 82. Nos detendremos solamente en dos de ellos. El primero es Titán. Titán es el único satélite del sistema solar que tiene una atmósfera propia. Está completamente cubierto de nubes que imposibilitan ver su superficie. Al igual que en el caso de Venus, esta imagen es una reconstrucción a partir de infrarrojos. La atmósfera de Titán está formada por nitrógeno como la de la Tierra, aunque no contiene oxígeno y por lo tanto no es respirable. La presión en la superficie es un poco menor a 2 atmósferas. Titán es un lugar extremadamente frío, con una temperatura de 180 grados bajo cero. Este frío hace que el rol del agua en este mundo lo cumpla el metano, que es el gas que quemamos en nuestra cocina. Los lagos y las nubes están hechos de este material. Titán es un mundo potencialmente habitable, donde todos los elementos necesarios para la vida están disponibles. Podrían construirse hábitats con relativa facilidad, calentándolos e iluminándolos con fusión nuclear. Encélado es una perna blanca completamente cubierta de hielo. Es un mundo muy similar a Europa, en el cual tenemos la certeza de que existe un océano de agua líquida bajo su superficie. En efecto, lo que se ve en el Polo Sur son volcanes de agua, grietas en el hielo por donde surge el agua del océano interior. Al igual que en los satélites de Júpiter, se cree que podría existir vida en los océanos de Encélado.
Pero vamos aún más lejos. Urano es lo que se conoce como un gigante de hielo. Tiene una atmósfera de hidrógeno y helio y un interior formado por un océano helado de agua, amoníaco y metano. No hay una superficie bien definida que separe la atmósfera del interior, lo que hace difícil imaginar vivir en él. El eje de rotación de Urano está muy inclinado, lo que hace que a medida que gira en torno al Sol, cada uno de sus polos reciba luz solar durante más de 40 años terrestres. Urano tiene anillos y una multitud de satélites en los que nos podríamos habitar. ¿Y qué pasa si vamos aún más lejos? Este es Neptuno, otro gigante de hielo similar a Urano, del que sabemos muy poco. También tiene varios satélites, el más grande de los cuales, Tritón, tiene una superficie de nitrógeno congelado, géiseres de nitrógeno y una tenue atmósfera en la que se forman nubes. Aquí terminan los planetas del Sistema Solar, pero no el ansia exploradora de la especie humana. Plutón es el primero de los cuerpos del cinturón de Kuiper, que es un conjunto de objetos que rodea el Sistema Solar a distancias enormes del Sol. Su temperatura es extremadamente baja, casi 200 grados bajo cero. Tiene una superficie de nitrógeno, monóxido de carbono y metano congelados, y una atmósfera de esas mismas sustancias en forma de gas, que cambia muchísimo a medida que Plutón se mueve entre los extremos de su órbita más cercano y más alejado del Sol. El cinturón de Kuiper está compuesto por objetos similares a Plutón, que giran en torno al Sol a distancias enormes. Se cree que varios de los satélites de los planetas gigantes, como por ejemplo Tritón, son en realidad objetos del cinturón de Kuiper que fueron capturados por la gravedad del planeta. En esta imagen, Makemake, Haumea, Quasar y Sedna están entre los objetos más distantes del Sistema Solar. Haumea es un objeto muy interesante. Gira tan rápido que la fuerza centrífuga lo ha deformado en forma de un elipsoide. Su superficie está formada por una forma de hielo que creíamos que no podía existir a temperaturas tan bajas. Los objetos del cinturón de Kuiper constituyen la frontera exterior del Sistema Solar. Son los cuerpos más distantes conocidos que orbitan en torno al Sol. Es probable que en un futuro imaginable lleguemos a visitarlos o incluso a colonizarlos. La pregunta que deberíamos hacernos es si pensamos detenernos allí. Al mirar al cielo en una noche despejada, vemos una franja de estrellas que lo cruza. En los cielos oscuros de la antigüedad, esta franja era tan densa que no se veían las estrellas individuales y parecía una mancha continua de un color blanco como la leche. Por esta razón, los griegos la denominaron Vía Láctea. Hoy sabemos que la Vía Láctea es una estructura enorme en forma de espiral, formada por una enormidad de estrellas. Hay más estrellas en la Vía Láctea que granos de arena en todas las playas de la Tierra. Entre todas estas estrellas, el Sol es solo una más, perdida en uno de los brazos espirales. Estos destinos constituyen una tentación irresistible para el impulso explorador de nuestra especie. En la última década, el telescopio Kepler ha explorado cientos de estrellas y ha descubierto una enormidad de planetas girando a su alrededor. Estos son los 16 planetas más parecidos a la Tierra, todos ellos potencialmente habitables. Las imágenes son por supuesto artísticas, ya que poco sabemos de ellos, más allá de su tamaño, su masa y el hecho de que se encuentran a una distancia de su Sol en la que podría existir agua líquida. Explorar estos planetas es un desafío formidable. La pregunta es cómo llegar a ellos. La estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, se encuentra a 4 años luz. Esto quiere decir que viajando a la velocidad de la luz, tardaríamos 4 años en llegar hasta ella. Viajando a la máxima velocidad que hemos alcanzado hasta ahora, tardaríamos varios miles de años. Si no encontráramos otro modo, una manera de explorar el universo, sería movernos entre las estrellas, viajando en arcas. Las arcas son hábitats espaciales similares a los que podríamos construir en el cinturón de asteroides, pero que contienen además una fuente de luz y calor propia, para poder alejarse del Sol sin congelarse.
El arca realizaría el viaje a lo largo de miles de años. En su interior, la vida continuaría, las generaciones se sucederían y llegarían a destino los descendientes de las personas que partieron. Si bien puede parecer una manera un tanto extraña de viajar, la idea de un arca requiere de muy poca tecnología especulativa. Es muy probable que en un futuro imaginable seamos capaces de construir arcas. Una opción alternativa es la animación suspendida. Mediante un proceso similar al de la hibernación, los pasajeros de la nave espacial reducen sus funciones vitales hasta detenerlas parcial o totalmente. De este modo, pueden viajar durante décadas o siglos sin experimentar el paso del tiempo, para despertar al llegar a destino. Una idea similar es la de enviar naves robots con embriones humanos congelados, que se desarrollarían al llegar a destino. Estas opciones requieren de tecnología aún desconocida y que no sabemos siquiera si es posible. ¿Pero tendremos acaso que resignarnos a viajar lentamente? ¿No podemos imaginar el modo de enviar una nave a velocidades cercanas a las de la luz? Para este objeto, una idea interesante es la de la vela láser. Una nave espacial con una vela gigantesca es propulsada por un láser que es disparado desde una base terrestre. La ventaja de este sistema es que toda la energía necesaria se consumiría en la Tierra, por la que la nave no tiene que llevar combustible de ningún tipo, basta con la vela, los sistemas de apoyo vital y la carga útil. Esta nave podría acelerar a velocidades muy altas, incluso siendo perceptibles los efectos de dilatación temporal que hacen que para los pasajeros el tiempo transcurra más lentamente. La desventaja de este tipo de propulsión es que al llegar al destino, la nave no tendría cómo desacelerar, salvo que hubiéramos enviado antes allí otro sistema de láseres para detenerla. Al presente, existe un proyecto para enviar sondas robots a Próxima Centauri usando este sistema. Otra idea que nos permitiría alcanzar grandes velocidades es el estatorreactor de Bussard. Esta nave no lleva combustible, sino que lo recoge del espacio a medida que se mueve. El espacio interestelar está lleno de hidrógeno y helio. El estatorreactor podría ionizar estos átomos utilizando un láser y luego usar un campo magnético para atraerlos hacia la nave, donde se transformarían en el combustible de un motor de fusión nuclear. El estatorreactor podría desarrollar velocidades cercanas a las de la luz, con lo que la dilatación temporal haría que los pasajeros vivieran como unos pocos años un viaje de siglos de duración. La tecnología del estatorreactor es posible, si bien requiere aún de muchísimo estudio y desarrollo. Una nave fotónica, por otro lado, se propulsaría por la luz emitida cuando la antimateria se aniquila con la materia. Es el sistema de propulsión más eficiente y podría alcanzar velocidades cercanas a las de la luz. Para alimentarla, tendríamos que ser capaces de crear y almacenar grandes cantidades de antimateria. Si bien esto no es imposible, se trata de una tecnología que se encuentra aún muy lejana. Hablando de tecnologías lejanas, un motor de curvatura es un sistema que utiliza la relatividad general para trasladar una nave por el espacio. Según sus principios, el motor de curvatura no mueve realmente a la nave, sino que contrae el espacio delante de ella y expande el espacio detrás de ella. De este modo, la nave que se encontraba en las proximidades de la Tierra termina, después del proceso, en otro sistema solar. Dado que en realidad la nave no se mueve, sino que es el espacio el que cambia de forma, no hay ninguna restricción a que el proceso pueda tener lugar a velocidades mayores a las de la luz. Si bien se ha demostrado que el proceso es compatible con las ecuaciones de la relatividad general, no existe hoy la tecnología necesaria para crearlo y ni siquiera podemos imaginarla. Más aún, creemos que para producir el motor de curvatura se necesita un tipo particular de materia conocido como materia exótica, el cual no sabemos si existe y tenemos muchas razones para creer que no. Finalmente, otra opción son los agujeros de gusano. Un agujero de gusano es una especie de túnel que conecta un punto del universo con otro muy lejano. En la imagen vemos la versión bidimensional.
Si el universo fuera una hoja y todas las estrellas estuvieran distribuidas sobre ella, el agujero de gusano tomaría una forma similar a un tubo que une dos partes de la hoja. Si vamos de un punto a otro por fuera del tubo, llegar de un extremo al otro puede llevarnos siglos. Tenemos que rodear toda la hoja. Si en cambio vamos a través del mismo, podríamos llegar en pocos meses. Claro, esta es la versión bidimensional de un agujero de gusano. ¿Cómo se vería un agujero de gusano en 3 dimensiones? Si nos paráramos fuera del extremo del túnel de un agujero de gusano en 3 dimensiones, veríamos algo parecido a una esfera espejada. Sin embargo, las estrellas que brillarían en su superficie no serían el reflejo de las que están a nuestro alrededor, sino una imagen de aquellas que se encuentran del otro lado del túnel. Hasta hace poco tiempo, para construir un agujero de gusano, creíamos que también se necesitaba materia exótica, al igual que para el motor de curvatura. Sin embargo, en los últimos años hemos descubierto algunos ejemplos de agujeros de gusano que no requieren este tipo de materia. Con esto podemos decir que viajar utilizando agujeros de gusano no es imposible, si bien por supuesto estamos muy lejos aún de imaginar cómo construirlos. Así, si fuéramos capaces de llevar adelante algunas de las ideas mencionadas, la especie que comenzó poblando un planeta podría poblar un sistema solar y tal vez incluso la galaxia entera.